Y bienvenidos a esta charla y les propongo reflexionar un poquito antes de empezar con estas preguntas, ¿no? ¿Cómo un apego seguro en la infancia forma individuos resilientes y creativos, capaces de sostener y cuidar a otros sin perderse en el camino o sin morir en el intento, ¿no? ¿Cómo reconocer dinámicas de apego inseguro en mi equipo, en mi comunidad, en mi familia, por ejemplo, ¿no? Y cómo transformar estos ambientes de trabajo, escuelas o familias, ¿no? El reconocer esas dinámicas de apego, ¿no? ¿Cómo puede transformar estos ambientes en los cuales yo me desenvuelvo? Esa es la pregunta, ¿no? Y estas preguntas nos van a acompañar durante toda la charla, ¿no? Por un lado, el hecho de cuidar a los demás, ¿no? Y sostenerlos, pero también sin dejar de cuidarnos a nosotros mismos. Y por otro lado, también el darnos cuenta, el reconocer algunos indicadores de lo que es la inseguridad, el apego inseguro, tanto en nuestra familia, en nuestro equipo de trabajo, en la comunidad, en nuestro país, ¿no? En nuestro país que hay tanta inseguridad, tanta violencia, ¿no? Entonces, la corrupción es una violencia estructural que tenemos. Bueno, el objetivo de la charla es explorar cómo los vínculos seguros nos hacen más creativos, ¿no? Nos permiten inventar, nos permiten actuar, nos permiten tener ideas distintas, ¿no? Y poderlas llevar a la práctica y ser resilientes, ¿no? Ser resilientes en el sentido de poder afrontar la adversidad y salir fortalecidos, o sea, afrontar la adversidad, hacer el duelo, pero levantarnos y salir de esa situación adversa, ¿no? El otro objetivo es comprender cómo podemos sembrar en otros, si es que se puede, ¿no? Yo creo que sí, en otros vínculos de seguridad y de confianza. ¿Cómo en un país tan violento, en una sociedad, diríamos, con tantas falencias, ¿no? ¿Cómo hacer que crezcan? Cómo sembrar la seguridad, cómo sembrar la confianza, ¿no? Otro objetivo es reconocer los bloqueos y ruptura de la confianza. ¿En qué momento se bloquea? ¿En qué momento se rompe este vínculo, ¿no? De confianza, de seguridad? ¿Y por qué, no? Y luego reparar, la posibilidad de la reparación, ¿no? Reparar el vínculo dañado. Muchas veces ese vínculo también está dañada parte de uno mismo, ¿no? Entonces es reparar el aspecto interno, ¿no? Y reparar esta relación con los demás, que muchas veces la dejamos. Y me recuerdo el caso de un padre que en su lecho de muerte, moribundo recién, su hijo se acercó porque estuvo distanciado como 20 años y en ese momento recién, digamos que se perdonaron ambos, ¿no? Pero ¿por qué esperar a que el papá esté en esa situación, ¿no? Por lo menos se dio esa reparación, ese acercamiento. Ahora, la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿quién fue tu base segura? ¿Qué entienden ustedes por base segura, no? Y acá hay una reflexión, dice, un vínculo seguro es como una base firme desde la que podemos lanzarnos a explorar, ¿no? Es como diríamos, una zona de confort, ¿no? Un lugar donde tenemos la seguridad de que vamos a poder volver en cualquier momento. Entonces, ¿qué nos da seguridad a nosotros mismas? Bueno, mismos. ¿Qué nos hace sentirnos creativas y fuertes en la adversidad? Esa es la pregunta, ¿no? Y a ver si alguien puede un poco intervenir o escribir ahí en el chat, ¿no? ¿Quién fue tu base segura? Mayormente se la relaciona con nuestros padres, ¿no es cierto? Nuestra primera base segura fue nuestra mamá, ¿no? Cuando éramos pequeños. Él es la persona que nos cuidaba, que nos atendía, ¿no? Que nos sostenía, ¿no es cierto? Y que nos transmitía también su alegría, su espíritu, ¿no? Su deseo, ¿no? De que nosotros estemos bien. Pero ¿qué pasa cuando esta persona, esta madre, está deprimida? Cuando, como vemos en muchas familias,
cuando la madre está estresada por un exceso de trabajo, ¿no? ¿Cómo le vamos a pedir a esa mamá, ¿no? Que muestre esta, diríamos, esta creatividad, esta resiliencia, esta capacidad de dar este vínculo, de sostener cuando ella no puede sostenerse? Esa es una pregunta importante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr esta seguridad también, ¿no? En nosotros mismos, si de repente las circunstancias que vivimos ya no son las de nuestra infancia, ¿no es cierto? Y tenemos que actuar de otra manera. ¿Qué nos hace sentirnos creativos, creativas y fuertes? ¿Qué es lo que nos da fortaleza? ¿Y cómo se construye también esa fortaleza? Porque esos lazos de apego seguro, digamos que no son mágicos y son estados que van cambiando. O sea, podemos tener nosotros momentos de mayor seguridad y de menor seguridad, ¿no? Es como la resiliencia. También hay momentos en que nos sentimos más fuertes para afrontar la adversidad y hay otros en los cuales nos sentimos menos fuertes. Por ejemplo, en la adolescencia hay una turbulencia a nivel interno y externo también, porque la familia también se moviliza mucho, los padres comienzan a preocuparse por los chicos, etcétera. Entonces, esto hace que esta, diríamos, capacidad de resiliencia de repente se tambalee, igual que en la tercera edad también, ¿no? En las personas mayores también. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya no es el mismo que antes. Entonces hay también todo un cambio que nos puede hacer que de repente cuando éramos más jóvenes o cuando éramos niños teníamos otra forma de afrontar las cosas y ahora de grandes no las vemos de esa manera. O por el contrario, también he visto casos al revés, que de niños y de adolescentes eran muy inseguros y de grandes se han hecho fuertes. Entonces, es un término dinámico. A donde voy yo es que no es que sea una cosa estática y que así es y que es una cuestión mágica tampoco, ¿no? Ahora, vamos a definir qué es el apego seguro, ¿no? El apego seguro es el vínculo de confianza y seguridad para explorar y enfrentar la vida. Tiene su origen en la relación que establece el niño o niña con sus cuidadores, ¿no? Es un estado donde se siente protegido, cuidado, ¿no? Sostenido, donde él siente que puede explorar el mundo, ¿no? Que puede comerse al mundo, como se dice, ¿no? Utilizando al cuidador como base segura. El niño, por ejemplo, mira el rostro de la madre, mira sus ojos y la madre le proporciona una mirada de tranquilidad y el niño sigue explorando, sigue gateando. Estoy hablando de niñitos pues, de 1 año, por ejemplo, ¿no? En esa edad se estudió el apego. Uno de los primeros que estudió el apego fue John Bowlby, un psicólogo. Y Mary Ainsworth es la que establece los tipos de apego. Ella habla de apego seguro y apegos inseguros. Y ella da tres tipos más de apego inseguro. O sea, el apego inseguro ansioso, ¿no? Del niño que llora, se pone muy tenso. El apego inseguro evitativo, del niño que prácticamente, entre comillas, es súper autónomo. No le importa que la mamá esté o que no esté. ¿No? Ese es el apego evitativo. Y el otro apego, el desorganizado, que se da en los niños que tienen mucho miedo porque sus figuras significativas, sus padres, los han maltratado, los han violentado, ¿no? Entonces no pueden establecer esta confianza. Sin embargo, quisieran, ¿no? Que sus padres los quieran. Es más, los protegen y tratan de no decir que les están maltratando. El niño siempre trata de proteger al papá o a la mamá maltratadora, ¿no? Bueno, es todo un tema que hoy día no vamos a trabajar esa área, pero bueno, pero es importante conocerla, ¿no? Se deriva el apego seguro, ¿no? Se deriva de la sensibilidad y disponibilidad del adulto en los momentos difíciles, en los momentos de ansiedad, en los momentos que el niño se siente estresado, con su presencia, con su cuidado y con su escucha, ¿no? O sea, no es solamente que esté allí, sino que esté atento, que esté dispuesto a contactarse con el niño, ¿no? Esto, diríamos, esta ausencia, ¿no?
disponibilidad de los adultos se agudizó mucho durante la pandemia. ¿Se acuerdan? Que se tenía que trabajar desde la casa y los padres se sintieron, diríamos, rebasados, ¿no? En su posibilidad de atención, muchas veces, sobre todo si era una madre sola, ¿no? Y allí aparecieron, diríamos, que las cosas que estaban un poco ocultas, ¿no? En relación a los niños y a las familias, en relación a la salud mental, ¿no? De las familias. Se evidenció, por ejemplo, que existía la ansiedad de separación en los niños tenían mucho miedo a que los padres se vayan a morir por el COVID, y también la depresión en los adolescentes, porque los adolescentes necesitan tener sus grupos, salir, necesitan la presencialidad, necesitan aprender a regular sus emociones, pero en el contacto con el otro. Yo hasta ahora tengo pacientes adolescentes, bueno, adolescentes tardíos, les llamo yo, porque no han vivido su experiencia, los agarró el COVID cuarto y quinto en media, encerrados, ¿no? Entonces, y estudiando por internet, y sin fiesta de promoción, sin tener esos rituales, ¿no? necesarios para el crecimiento, ¿no? Entonces, acá diríamos que hay situaciones intempestivas que ponen a prueba, de alguna manera, nuestros vínculos de seguridad, ¿no? Con las personas que son significativas y con el mundo, ¿no? Con el mundo. La calidad del apego influye en la regulación de las emociones, en la autoestima, en las relaciones interpersonales, en las respuestas a la adversidad, ¿no? Y no solamente en la infancia, sino a lo largo de toda la vida. O sea, nosotros internalizamos modelos de apego, ¿no? Yo dicté una charla anteriormente que se llamaba Tutores de Resiliencia y hablé de un joven que da un testimonio que se llamaba Tim Gennard, ¿no? Y que era una persona que su madre era esquizofrénica y su padre era alcohólico y lo maltrataban y le pegaban. Y él da todo su testimonio porque él escribe un libro junto a Boris Cyrulnik, que es uno de los abanderados del tema de la resiliencia, ¿no? Boris Cyrulnik es psicólogo y es neurólogo. Pero Tim Gennard dice que lo único que lo mantenía en vivo era el deseo de matar a su padre. Eso era lo que lo mantenía en vivo, ¿no? Además que él estuvo 2 años en el hospital, porque le rompió varios huesos el padre, ¿no? Y casi lo deja ciego. O sea, una historia terrible, ¿no? Después que sale de ahí de este hospital, ahí en el hospital él conoce a gente distinta. Dice, por ejemplo, los médicos, dice que él como que descubre que existe gente buena, descubre que hay gente que le puede dar cariño, y él los llamaba los extraterrestres. Em, Después él es adoptado, pero no, va a un centro de acogida donde hay una madre sustituta que lo maltrata también. Bueno, era un niño muy inquieto, entonces se escapa y después se va. Bueno, él es en París donde ocurre todo esto. Y después él se dedica a la prostitución, se dedica al robo, tiene una pequeña pandilla, lo acoge una persona adulta que diríamos que lo adiestra en el delito, ¿no? En la delincuencia, etcétera, y cae a manos de la policía y llega donde una jueza. Y esta jueza cree en él. Esta jueza, a pesar de toda su historia, se da cuenta que a él le gusta el dibujo, por ejemplo. Entonces lo lleva, lo hace, lo contacta con un profesor de dibujo, ¿no? Y este profesor, este chiquito, ¿no? Bueno, tenía más o menos 10, 12 años, lo puso a prueba desde el primer momento al profesor, ¿no? Le agarraba las cosas, ¿no? Lo fastidiaba. Sin embargo, el profesor le tuvo mucha paciencia, ¿no? Y al final este chico comienza a estudiar y la juez le dice, yo creo en ti, ¿no? O sea, yo sé que tú vas a poder, ¿no? Y él dice que esa señora, esa juez, como creyó en él y lo transformó su vida. Esa fue una tutora de resiliencia para él. Fue un antes de y un después de. Y bueno, hasta ahora vive, es un
un escritor, un escritor reconocido, ¿no? Y dice que perdonó a su padre y lo vio en una oportunidad y perdonó a su padre y perdonó las cosas que le habían pasado, ¿no? Y se perdonó a sí mismo. Entonces, es realmente para los que desean profundizar un poquito, pueden entrar en YouTube o en Google y poner Tim Gennard, ¿ya? Es un ejemplo de resiliencia, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, seguimos. ¿Cómo se forma el apego seguro? ¿No? Bueno, se forma su origen, ¿no? Es en las relaciones tempranas, con cuidadores sensibles, que se dan cuenta del impacto que causa su conducta en el cuidado y seguridad del niño o niña, ¿no? Estos cuidadores tienen lo que se llama, desarrollan la capacidad, la función reflexiva. O sea, piensan antes de actuar ante un niño pequeño, ¿no? Se dan cuenta que algunas cosas pequeñitas son muy significativas para este bebé, para este niño. Hay una médico ginecobstetra de la maternidad de Lima que dice que hay padres que son muy expresivos con sus niños cuando los llevan. Por ejemplo, le dicen, vamos a hacer esto, vamos a sacarte la ropita, no te preocupes, mira que todo va a estar bien, mira que la doctora se llama tal, mira que yo también estoy aquí, etcétera. Y esos niños, dice, salen adelante muy fácilmente. Si se enferman, se recuperan muy rápido. En cambio, hay otras madres que vienen en silencio, no hablan. Lo ponen al niñito como un paquetito, el médico lo ve y se lo lleva, ¿no? Y la ginecobstetra observó que hay niños que tienen problemas muy serios al nacer, sin embargo, muchos de ellos salen adelante, a pesar del pronóstico y de todas las cosas que diríamos que ellos pensaban como médicos. Y sin embargo, hay otros que no, a pesar de que el diagnóstico no es de la magnitud de lo que ellos habían dicho, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Y esto, hay otro ejemplo también de Spitz, es un psicólogo que hace un clásico de la psicología que dice que él observó, por ejemplo, en estos centros de acogida donde hay muchos niños, ¿no? De un producto de la guerra, en la época de la Segunda Guerra Mundial, vio que la cuidadora, por algún motivo, le agarraba cariño a uno de ellos. Y ese niñito era distinto al resto. Ese niñito se salvaba prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque había establecido esta cuidadora un vínculo más individualizado, ¿no? De mayor cercanía, de cariño con él. Entonces, qué importante. Y esto muchos padres no lo conocen o lo desconocen, o lo niegan, o los adultos también. Y esto, si desde la infancia esto es importante, es el apego, el vínculo, es importante también en la adultez, ¿no? El tener a alguien que cree en ti, que confía en ti, que te habla, que está a tu lado, ¿no? Claro, ya esto muchas veces, digamos, se puede lograr también lo que se llama el apego seguro adquirido cuando uno no ha tenido una buena infancia. O sea, o sea, no todas las personas tienen estos cuidadores sensibles, pero todos tenemos la posibilidad de construir un apego seguro, ¿no? Adquirir un apego seguro a partir de ciertas digamos, vínculos a partir del establecimiento de redes de relación social, ¿no? Entonces, no es que la infancia sea determinante total, no. Es muy importante, sí, claro, claro que sí, pero hay que hacer un trabajo y se puede cambiar, ¿no? No es automático, obviamente, ¿no? Entonces, existe un apego seguro adquirido, acá dice que una persona desarrolla a pesar de haber tenido una infancia adversa o cuidadores insensibles. ¿Y cómo se forma el apego adquirido, no? Reconociendo, en primer lugar, es el reconocimiento de la historia difícil que se ha tenido, sin idealizar y ni negar, o sea, reconocer, caray, me fue mal, ¿no? Mi papá era una persona insensible. Aceptar eso. Qué difícil, ¿no?
Sin embargo, es importante para todo cambio, para todo proceso de duelo, ¿no? Tiene que uno ver, en primer lugar, la aceptación. Para toda enfermedad, para toda situación, importante la aceptación. Y sin idealizar y sin negar, porque a veces tú le preguntas, ¿y cómo fue la relación con tu papá? Muy bien. A ver, dame un ejemplo, ¿no? Le pide, ay, no me acuerdo a veces, ¿no? Justo hoy día tuve un niño en evaluación y le pregunto, porque jugamos a las emociones y le salió felicidad. Le pregunto, a ver, dame un ejemplo de felicidad. Se queda pensando, me dice, no me acuerdo, ¿no? Ya miren eso qué significa estoy hablando de un niño de 10 años, ¿no? Entonces, qué importante, diríamos también los recuerdos que uno tiene de la infancia, ¿no? Luego, bueno, para adquirir este apego seguro, tenemos que seleccionar y establecer nuevas relaciones vinculares significativas, ¿no? Diferentes, ¿no? O sea, de pareja, de amigos, de terapeutas, de tutores, o sea, seleccionar nuestras amistades. Y eso es muy importante en la adolescencia, ¿no? Los chicos a veces lo seleccionan, no seleccionan ellos. Igual, uno a veces no elige la pareja, sino te eligen, ¿no? Y uno se deja elegir, pero no, uno tiene que elegir. Lo que se tiene que aprender es a elegir. Y muchas mujeres no, diríamos que no se atreven, ¿no? O no se sienten, diríamos, capaces de tomar una decisión y de elegir una pareja y de ellas, de alguna forma, no dejarse elegir, sino ser ellas de manera asertiva, ¿no? Y buscar una pareja, pues, que los ayude a desarrollar este vínculo significativo, ¿no? Sobre todo si se ha tenido una experiencia infantil, digamos, dolorosa, ¿no? Dolorosa. Luego hay que desarrollar la capacidad de reparación y transformación de estos patrones internos, porque ¿qué pasa? Que este maltrato infantil, esta situación, ¿no? de vulnerabilidad, cuando uno ha sido un niño, se queda dentro de uno, es como un cuerpo extraño. Un amigo psicólogo me decía, es como cuando uno come algo y le da una indigestión. ¿No? Digamos que está allí, y te produce vómito, te da dolor de cabeza, ¿no? Metafóricamente hablando, no lo has digerido, no lo has integrado, es algo que es un cuerpo extraño que tienes que botar, que tienes que sacar, ¿no? Eso es lo que se produce cuando uno no elabora un duelo, ¿no? Frente a algo que le ha pasado, ¿no? Y que le produce un daño interno, ¿no? Porque no solamente es que tú no te relacionas bien con los demás, sino que contigo mismo tampoco te relacionas bien o te relacionas de manera violenta, ¿no? Luego tenemos, acá dice, el apego no está solo en la infancia, cada vínculo significativo puede ser una oportunidad de reparación, ¿no? Eso es bien importante. A ver, espérese, creo que... ok. El estado de confianza y de seguridad me permite la libertad de probar, fallar y volver a intentar. No todos los que han salido adelante no es mágicamente, no es porque a la primera les ha ido muy bien, no, les ha ido muy mal muchas veces. Sin embargo, han podido levantarse e intentar nuevamente. Y en la mayoría de los casos hay alguien a su lado, ¿no? Que los ha empujado. Puede ser la mamá, puede ser la pareja, puede ser un amigo, ¿no? Puede ser un colega, puede ser un psicólogo, un terapeuta, un maestro, ¿no? En un mundo tan impredecible y violento, dice, se necesita desarrollar la habilidad de pensar de forma diferente y encontrar formas únicas a los problemas, crear algo nuevo a partir de los conocimientos previos. Muchas personas, muchos chicos que diríamos que vienen a consulta, veo que no tienen, o en todo caso está bloqueada su capacidad de creatividad. Y esta creatividad se usa no solamente en el aprendizaje escolar, sino también en las relaciones interpersonales, en el día a día. Y tú ves que tienden a ser muy rígidos,
tienden a no, a mantenerse siempre, diríamos, en su zona de confort, no cambios, no innovar. Y esto, pues, diríamos que se produjo un shock muy grande. Nuevamente pongo el ejemplo de la pandemia, ¿no? Fue terrible para muchas personas y para otras no. Entonces también hay que ver esto, ¿no? El apego seguro permite generar ideas, conceptos o productos nuevos. Y luego el apego y la resiliencia. Como ustedes saben, pues la resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad, pero eso no significa que uno no sufra. El sufrimiento está, el duelo está, el dolor está. Pero el dolor, diríamos, como decía Boris Cyrulnik, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. O sea, quedarte aferrado a tu dolor, enamorarte de tu dolor, enamorarte de la piedra con la cual tropezaste, eso ya no es sano, diríamos, ¿no es cierto? Te estás estableciendo un apego más bien con algo que te hace daño, ¿no es cierto? Entonces, un apego, diríamos, inseguro, ¿no? Porque acá dice, una base segura nos permite levantarnos después de cada caída. Necesitamos incorporar esa confianza que nos transmite un cuidador sensible y empático, convertirla en una confianza interior, creer en ti mismo, aceptar la adversidad y volver a levantarte, ¿no? Hay un ejemplo de esta artista Barbara Streisand, seguro la conocen. Ella decía que cuando era niña, ¿no? Su padrastro le compraba helados a su hermana y a ella no le compraba. Y le decía, a ti no te compro porque eres fea. Y a las feas no toman helados. Para un adolescente, el peor insulto es decirle fea, ¿no? Entonces, imagínese eh, lo que sentía esta niña. Ella lo cuenta. Sin embargo, ella creyó en sí misma, en su voz, ¿no? Y su madre, bueno, su madre la apoyó de todas maneras, pero es una experiencia dolorosa, ¿no? De lo que ella narra, ¿no es cierto? Ahora, no todas las personas pueden transformar diríamos, esta relación, esta experiencia de adversidad en algo, diríamos, eh, en algo creativo, en algo que nos transforme, ¿no es cierto? Eh, no todos, pero sí, sí se puede, sí, o sea, lo puedes hacer, pero en mayor grado con alguien que esté a tu lado, ¿no? Con alguien que te pueda sostener. Y bueno, y acá hemos puesto la importancia de reconocer las señales de inseguridad. Como les decía, el apego seguro es este estado de seguridad, ¿no? De tranquilidad, de confianza, cuando hay una persona que nos sostiene y que nos sirve de base segura para salir a explorar el mundo y para poder enfrentar la adversidad. Sin embargo, este apego, este estado no siempre es el mismo y va a haber momentos, digamos, en que aparecen señales de inseguridad y es importante reconocerlas, ¿no? Y las señales acá están, las principales señales de inseguridad. Miedo excesivo al fracaso. Todos tenemos miedo al fracaso, todos. Pero acá se da un miedo excesivo. O sea, ya no pueden, no intentan, ni si pierden por walkover, como yo digo. Pierden porque no se presentan al partido. Tienen miedo, que los paraliza. Luego hay una situación de dependencia de la opinión de los demás, ¿no? No tienen ideas propias, hacen las cosas que los demás le dicen para quedar bien con el resto. Y eso hace que se desarrolle lo que Winnicott es un pediatra y un psicoanalista infantil que decía que es lo que se desarrolla es el falso yo, el false self, el falso yo que significa que tú actúas en función de lo que los demás desean, pero ni siquiera te enteras de lo que tú deseas, ni siquiera te das cuenta de tu propio deseo, imagínate. Y justamente cuando
Cuando realmente el niño crece y ya se convierte en un adulto y se da cuenta pues que todo lo que su vida, la elección incluso de su profesión y todo ha sido en función de los demás, puede entrar en un proceso diríamos, de vacío, ¿no? Y de infelicidad. Luego tenemos el tema de la rigidez de pensamiento, ¿no? La dificultad para flexibilizar, para cambiar ciertas cosas que tú pensabas desde niño, pues, y que después te das cuenta que no son tal como tú pensabas. Esta, diríamos, apertura, ¿no? Apertura de mente que le llaman, ¿no? Esa flexibilidad, no se mantiene con una rigidez muy grande, ¿no? Muy grande. Y eso es porque es como el edificio que se construye justamente cuando uno establece un falso yo, construye un edificio, diríamos, un yo, una estructura mental muy rígida porque tiene miedo de que se vaya a romper en cualquier momento. Entonces, esos edificios rígidos son los que ante un terremoto se caen más rápidamente. ¿No es cierto? Porque justamente de lo que se trata es más bien de que cuando haya un terremoto, que es la adversidad, pues se pueda mover suficiente y que pueda volver o sea, no romper sus bases, ¿no es cierto? No. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Esa es la rigidez de pensamiento. Luego el retraimiento. El aislamiento es un indicador desde la infancia, ¿no? Terrible, terrible. Es más, para mí es mucho más importante que diríamos, el problema de conducta de los niños. Un niño retraído sufre más que un niño inquieto, que un niño que se para moviendo por todos lados. ¿No? El aislamiento, el retraimiento. Los mismos chiquitos lo dicen, ¿no? Que estar solo en el colegio es terrible. Te agarran de punto, te hacen el bullying, te dañan porque saben que no vas a poder defenderte. ¿No? Entonces también diríamos que estas señales de inseguridad también las perciben otras personas, como por ejemplo en el caso de los colegios, los buleadores, ¿no? Pero los buleadores, ¿qué pasa? Que a su vez en la casa también han sido objetos de violencia. Entonces saben ponerse en los zapatos del otro, pero no desarrollan la empatía, o sea, no reconocen el sufrimiento del otro, sino más bien lo que hacen es hacer como un escarnio, ¿no? O sea, es un mecanismo de defensa también, ¿no? Identificarse con el agresor, le llamamos nosotros, y hacerle al otro lo que sintieron que les hicieron a ellos, muchas veces. O poner en el otro las partes más vulnerables, más desvalidas, más no reconocidas, más desvalorizadas, que él mismo se desvaloriza, o sea, la parte frágil, ¿no? Esa parte la ponen en el muchacho que está, diríamos, solo, que es nuevo o que tiene algún problema específico, ¿no? Porque cualquier motivo puede ser cualquier motivo es bueno para, digamos, hacer el bullying desde estas personas, desde este tipo de chicos violentos, ¿no? Entonces, es todo también ahí hay todo diríamos, el establecimiento de una dinámica también, ¿no? De dominante-dominado, ¿no? Y de miedo y de sometimiento. eh, que muchas veces tienen su base en la infancia también. Y después la desconfianza, ¿no? ¿Cómo mostrarme seguro? ¿Cómo mostrarme, diríamos, con creatividad si desconfío hasta de mi sombra, ¿no? Y la actitud conflictiva y la irritabilidad es otro de las formas de las señales de inseguridad o de lo que significa este establecimiento de apego inseguro. Y es importante que nosotros, por ejemplo, como líderes o como en nuestro rol, ¿no? Diario, en nuestras familias, en nuestro equipo de trabajo, ¿no? Reconozcamos en qué momentos se dan estas señales de inseguridad, estas señales de desconfianza, ¿no? Esta irritabilidad en nuestros usuarios, ¿no? En las personas que están, diríamos, a cargo de nosotros, en nuestros trabajadores, ¿no? Esta conducta, o sea, nada es diríamos,
por gusto, nada es como se habla mucho en los casos de los padres con una disciplina inconsistente, que dicen, ah, eso es por mañas, ¿no? Ese niñito, mi hijito lo que pasa es que tiene mañas, por gusto llora y no le preguntan por qué se siente mal el niño, ¿no? Igual ante una persona, ante un equipo que muestra esas características, ¿no? ¿Qué pasa? Algo está pasando allí. De repente nosotros también estamos fallando, algo está pasando, o es que se ha roto esta confianza, o es que viene desde antes, ¿no? Desde la niñez. Luego, acá una de las últimas preguntas, ¿cómo ser base segura en tu rol profesional, en tu rol ciudadano, ¿no? En tu rol de padre, en tu rol de madre, en tu rol de psicólogo, de docente, de abogado, etcétera, ¿no? Bueno, lo que nosotros los psicólogos trabajamos mucho, que es la escucha activa, ¿no? El desarrollar la oreja, como decía mi profesor, ¿no? Oreja, me decía, escuchar. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Cuando uno escucha el tono de voz. Igual que la mirada, ¿no? Cuando uno mira, ¿no? Es diferente porque uno mira más allá, como dice, de lo evidente, como dicen los chiquitos, ¿no? Mirar la conducta no verbal, cómo, cómo habla, cómo te mira, si mira hacia el piso, si no te mira a los ojos. Este chiquito, por ejemplo, que les digo que yo le pregunté si podía darme un ejemplo de felicidad, de emoción de felicidad, y que me decía que nunca la había tenido, o que no recordaba, perdón. Es un niño que no me mira a los ojos cuando llega, no me saluda, entra, ¿no? Entra nomás y la mamá ni siquiera le dice saluda, ¿no? Y bueno, y constantemente me pide perdón. A veces chiquito, perdón, pero estoy aburrido, perdón, pero tengo esto, ¿no? Entonces, bueno, todavía estoy en proceso de evaluación de este caso, pero tiene muchos indicadores de apego inseguro, pues, ¿no? Validar las emociones, el miedo, la cólera, la tristeza y la vergüenza, las llamadas emociones negativas, que no son negativas. Todos hemos sentido en un momento miedo, cólera, tristeza, vergüenza, aburrimiento, culpa, infelicidad, ¿no? Etcétera. Entonces hay que validarlas, ¿no? Si alguien muy cercano ha muerto, pues lo normal es que estés triste, lo normal es que tengas pena. Si tu mascota, la quien querías mucho, ¿no? Y que te acompañabas, muere, pues tienes que también validar este sentimiento, ¿no? Igual la comunicación clara y empática, la comunicación asertiva, ¿no? O sea, no quedarte callado, pero tampoco hablar de manera agresiva, sino más bien establecer esa relación empática, ponerte en los zapatos del otro, reconocer que debajo de esa actitud, diríamos, hostil, hay un sentimiento de tristeza, por ejemplo, ¿no? Respaldar y proporcionar autonomía a tu familia, a tu equipo o a tu comunidad, ¿no? No hacer que todo dependa de uno. Hay personas que se sienten muy, diríamos, imprescindibles, ¿no? Pero no, no es verdad eso. Todos somos prescindibles. Entonces, es importante, digamos, acá en nuestro equipo y como líderes, darle a nuestros, digamos, colaboradores esta autonomía, ¿no? O a nuestra familia, a nuestros hijos, proporcionarles autonomía, sobre todo con hijos adolescentes. Yo tengo varias familias de hijos adolescentes, los padres, el papá sobre todo, muy estricto, muy autoritario, ¿no? Y entonces, obviamente, no se desarrolla la autonomía si no hay confianza. Y tampoco puedes establecer una autoridad, diríamos, sana si no hay confianza también y si no hay un vínculo afectivo. O sea, si el chico no siente que su padre lo quiere, no lo va a obedecer. En todo caso, por miedo, cuando él está presente va a hacer una cosa y cuando el papá dé la vuelta va a hacer otra. Y de lo que se trata es de formar, ¿no? Personas con principios, con valores, ciudadanos
digamos, que tengan valores y no que actúen por miedo, ¿no es cierto? Y reconocer y reparar rupturas de confianza. La confianza se puede romper, pero también se puede reparar, si es que uno quiere repararla. He tenido parejas, por ejemplo, que, que, que ha habido situaciones de infidelidad, por ejemplo, ¿no? Y algunas sí han reparado ese vínculo, porque la confianza se rompe, se pierde, es como un cristal, ¿no? Y a veces tú dices, no, ya nunca más, nunca más. Me pasa una vez y nunca más me pasa, ¿no? Son diferentes formas. Sin embargo, va a depender mucho, ¿no? Del vínculo que haya habido antes de esta ruptura, ¿no? Porque una cosa es lo que tú sientas, otra cosa es lo que la otra persona siente y otra cosa es el vínculo construido, la relación entre los dos. Es un tercero. Eso es muy importante tomar en cuenta, ¿no? En estas relaciones, digamos, por ejemplo, estoy hablando de las relaciones de pareja, ¿no? Bueno, ¿qué puedes hacer hoy? Piensa en una persona o grupo que necesita hoy una base segura de tu parte. A ver, ¿quién me podría dar un testimonio, una reflexión al respecto, ¿no? Y piensa en una persona o grupo que se niega a ser una base segura. ¿Qué indicadores de inseguridad reconoces? ¿No? Eso lo vamos a dejar para el final, para los comentarios. Y luego tenemos el compromiso, ¿no? Completa la frase. Hoy puedo ser base segura para mi familia, para mis hijos, para mi pareja, para mis amigos, para mi equipo de trabajo, para mi país, ¿no? Haciendo lo que me gusta, haciendo las cosas con vocación, sembrando estos vínculos, ¿no? Genuinos de confianza. Un aspecto importante, otro valor que los chicos buscan y que también los adultos buscamos es el sentimiento de pertenencia, ¿no? Sentirte que perteneces a un grupo, que perteneces a una comunidad, que perteneces a este equipo que te quiere y que te valora, ¿no? ¿Qué pasa cuando te sientes excluido? ¿No? ¿Qué pasa cuando sientes que eres hasta dentro de tu familia, que eres marginado, que eres la oveja negra, ¿no? Siempre hay una oveja negra. Una profesora mía me decía, mejor que sea una oveja de puntitos o de rayitas, mejor, que no sea una oveja negra, ¿no? Hoy puedo enfrentar la adversidad actuando, actuando de manera sensible, reconociendo que existe esta adversidad y que me está haciendo daño y que es inevitable no sentir dolor, ¿no? Y después, hoy puedo manejar mi miedo al fracaso, ¿no? Mi miedo al fracaso lo puedo manejar, diríamos, porque confío en mí, porque recupero esa confianza, porque sé que este fracaso no es como una batalla que pierdo, pero no he perdido la guerra, ¿no? No, me proyecto más allá de lo que está sucediendo en este momento. Hoy me comprometo a confiar en mí mismo o en mí misma, ¿no? Me comprometo a quererme, a cuidarme, porque si tú no te cuidas y no te quieres, va a ser muy difícil que cuides y quieras a los demás, ¿no es cierto? Uno no puede dar lo que no tiene o de lo que no ha construido, pero sí se puede construir, ¿no? Como les digo, una forma de construcción es a través de una psicoterapia, ¿no? De un proceso diríamos, de encuentro con alguien que es significativo para ti, que te escucha, con un amigo, un tutor de resiliencia, como sucedió con esta juez cuando lo conoció a este chico, ¿no? A Tim Gennard. ¿No? Y bueno, ya para cerrar, les dejo este pensamiento. Ser líder en servicio implica sostener vínculos seguros, sembrar confianza, despertar creatividad y fortalecer la resiliencia en uno mismo y en quienes nos rodean. Muchas gracias.